Reiniciamos acá las sesiones del Auditorio Nacional. Se ha establecido por parte del presidente de la Asamblea Legislativa un receso de 15 minutos para las últimas reuniones de las diferentes bancadas con respecto al proyecto que se está discutiendo esta mañana, que es el 21.909, que como les indicábamos hace un rato, busca trasladar los recursos de excedentes de la gasolina a la atención de la emergencia. Nos acompaña acá en el set de entrevistas el diputado Welmer Ramos del Partido Acción Ciudadana, con quien vamos a conversar de los últimos proyectos, principalmente presupuesto extraordinario, una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo. Don Welmer es parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios y con él vamos a conversar precisamente sobre este proyecto y las últimas audiencias que se ha tenido. Don Welmer, la Contralora General ayer participó de la comisión, explicó su posición con respecto a este proyecto y hizo un señalamiento muy claro en la necesidad de una reforma del Estado. La Contralora hablaba de la necesidad de aprovechar esta situación para entrar definitivamente a analizar una reforma al Estado que busque ayudar y disminuir un poco la carga que el país tiene. ¿Cómo lo valora usted y qué han podido conversar dentro de la bancada de Acción Ciudadana con esta iniciativa de la Contralora? Sí, muy buenos días a todos y todas que nos escuchan. Mire, reforma del Estado es un tema que se ha debatido en este país en los últimos 40 años. El tema no es que tenga el país que destinar menos recursos a lo público, sino cómo asignarlos de manera eficiente. Eso es lo que yo creo que se debe hacer. Un Estado, para que cumpla las funciones para las que se ha diseñado, educar, dar la infraestructura necesaria, dar los servicios de salud, etcétera, en ningún país desarrollado capta poco o es pequeño en cuanto a gasto. Tiene que ser eficiente a la hora de tomar ese gasto y transformarlo en servicios a la sociedad o en transformarlos en infraestructura a la sociedad, y es ahí donde está el asunto. Ahora, hay puntos meramente fiscalistas, formas de ver las cosas meramente fiscalistas, que son muy de derecha, diría yo, y entonces dicen es que el Estado debe cobrar pocos impuestos, y entonces ¿cómo hacemos nosotros para darle las oportunidades a la gente, a las personas de menores ingresos, si creemos que el mercado debería ser el que va a dar esos servicios? Las personas no tienen las capacidades para poder costearse generalmente costos muy altos por la educación, por la salud, por la vivienda, etcétera. Ahí los estados de países, y puedo decir Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, etcétera, son estados que captan mucho de lo que se produce y lo transforman en oportunidades para que la sociedad pueda tener un nivel de vida alto. Y podemos hablar de estados en que el Estado recoge muy poco de lo que se produce y que entonces tenemos grandes falencias. Si nos vamos a Centroamérica, esa es la tónica: estados pequeñitos que no dan ni salud, ni educación, ni seguridad, etcétera. Entonces yo veo que la propuesta de la Contralora es una propuesta, y lo voy a decir así claramente, es fiscalista. Diciendo que cómo reducimos los gastos del Estado, es cómo los refinanciamos y cómo hacemos el Estado más eficiente. Es donde yo veo que tenemos que dar la discusión, pero no solo es el Estado, es el mercado. Este país es carísimo para vivir, pero no es por impuestos ni por salarios, sino por estructuras monopólicas y oligopólicas que concentran rentas de todos los demás y agarran rentas de la población, y eso cuando digo cobran precios excesivos a la población, y son en el sector privado donde están. Entonces ahí la reforma del Estado y la reforma del mercado es fundamental. Sin un mercado eficiente, los agricultores, por ejemplo, están recibiendo precios ruinosos y el consumidor pagando precios elevadísimos, abusivamente altos. Entonces hay que hacer reformas del mercado también, pero por ahí es donde yo veo la discusión, que es una discusión que pasa mucho
por el modelo de desarrollo, cuáles son las funciones que tiene que dar el Estado y cómo hacemos un país de más oportunidades y más equitativo. Precisamente, diputado, cuando iniciamos la transmisión el día de hoy, entrevistamos a la diputada Ivonne Acuña, ese era uno de los temas. Yo le decía a la legisladora Acuña que el país tiene muchísimos años de discutir y usted lo planteaba ahora al inicio de su intervención. Yo me acuerdo del los programas de ajuste estructural en el gobierno de Oscar Arias, en algunos otros gobiernos, el acuerdo de gobernabilidad entre el expresidente Calderón y el expresidente Figueres en los años 94, que buscaba precisamente hacer un recorte, pero estamos hablando de hace más de 20, 30 años y todavía no se llega a esa reforma del Estado. Y no solamente no se llega a la reforma del Estado, sino como usted lo plantea, también hay que empezar a ver una reforma de mercado. El país necesita definitivamente una toma de decisiones y una ruta clara para poder ver esos dos temas. ¿En dónde nos estamos pegando? ¿Dónde está eso que no nos permite avanzar en una reforma del Estado para ser más eficientes? Mire, tal vez en la forma en que nos ponemos de acuerdo en Costa Rica no es una forma de las más eficientes en cómo lo hacemos. Y entonces ahí nos lleva demasiado tiempo ponernos de acuerdo. Pero creo que también pasa porque los costarricenses también valoran el Estado que tienen hoy en día. Se ha criticado que la Caja del Seguro Social es cara, que tiene problemas y demás, y cuando vemos la magnitud de una pandemia como esta en Costa Rica, vemos que el efecto es muy bajo porque tenemos una respuesta del Estado que es ágil, que es oportuna y demás, y que tenemos también un buen nivel nosotros de salud, etcétera, etcétera. Entonces, las discusiones siempre cuando hay que reformar el Estado van a ser muy complicadas, pero que hay que llevarlas adelante, pero no es reducción del costo del Estado. Lo que yo digo es cómo ese costo del Estado no es superfluo, sino cómo lo hacemos eficiente, cómo la educación pública en Costa Rica es de primera y cómo la hacemos de primera, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que las deficiencias que tiene la Caja del Seguro Social las podamos nosotros arreglar, pero no es destruir la Caja del Seguro Social? ¿Cómo hacemos nosotros para tener infraestructura? Pero no es de que por cualquier calle que nos movamos tengamos que pagar, ¿verdad? Porque eso es lo que quisieran algunos, no, es cómo esa infraestructura la hace la empresa privada, pero la hace a precios razonables, igual a como la hacen en los países desarrollados. Esa es la gran reforma del Estado que yo veo, y sí hay muchas duplicidades que tenemos que acabarlas y que tenemos que reformarlas y hacerlas. Bueno, dentro de esas estaban las iniciativas presentadas en el cuatrienio anterior por el exdiputado Otón Solís, que venía con el proyecto Cerrar, el proyecto Fusionar, que era precisamente encaminado en esa dirección, en lograr ver la duplicidad de instituciones, muchas de ellas en el sector social, que se necesitan para que cumplan al final con el fin para el que fueron creadas y no claro, más burocracia dentro del mismo sistema. Yo veo ahí que sí, pero cuando a mí me dicen hay que reducir los gastos del Estado, y entonces en educación, en salud, en infraestructura, en seguridad, ¿dónde los vamos a reducir? Ahí tenemos un seriosísimo problema, y yo ahí a la Contralora sí tengo que decirlo con todo respeto, ella ve las cosas desde el punto de vista financiero únicamente y desde el punto de vista fiscalista. Yo lo que creería no es reducir el Estado en cuanto a costos, sino cómo hacerlo eficiente y rediseñarlo para que también lleve a cabo otras funciones que son igualmente importantes. Creo que en ciencia y tecnología este país necesita invertir muchísimo más para que Costa Rica comience a ser un país que exporte productos de altísimo valor agregado, pero de manera más generalizada. Creo que en educación pública tenemos que mejorar muchísimo para que los estudiantes salgan con segundo y tercer idioma como lo hacen en Europa, y también una educación donde el estudiante disfrute del sistema educativo y no trate de salir huyendo de él, etcétera. Yo creo que los cambios hay que hacerlos desde esa perspectiva, en eficiencia, en mejorar, pero no desde la mera perspectiva de reducir un Estado por reducirlo.
Toca usted dos temas importantes que me parece importante analizarlos en este momento. Uno es el tema del papel y el rol que juega la Contraloría General de la República en todo este engranaje y la posición que ha tomado la actual jerarca de la institución. La Asamblea Legislativa está próxima a elegir un sustituto. La señora Contralora y la subcontralora se les vence el periodo a inicios del mes de mayo y la Asamblea ha tomado la decisión de definir quiénes ocuparán esos cargos a finales de abril hacer esa votación. ¿Cuál debería ser el perfil del nuevo o de la nueva Contralora General de la República de la óptica que usted valora y cuál debería ser ese rol que juegue en este momento y en los próximos 8 años? Mire, la Contraloría General de la República debe estar metida en fijarse que toda la acción de la función pública se haga a derecho y que de aquí, para decirlo en términos populares, nadie robe ni haya mecanismos, y además estar evaluando para que haya eficiencia en el uso de los recursos públicos, eficiencia, y ahí debe haber evaluación para conocer, para comprender, para dar ideas de cómo mejorar el impacto. Ahora, el devenir político le corresponde a la Asamblea Legislativa y le corresponde al gobierno de la República decir qué tipo de Estado quiere. La Contraloría debe controlar, debe vigilar, debe dar mecanismos pero en este país todos opinamos de cómo tienen que ser las cosas, ¿verdad? Y entonces eso es muy dado, pero yo considero que doña Marta hace una muy buena función en cuanto a lo que es su función de controlar y demás. Y yo me parece que ha hecho una función loable, buena, le da transparencia a este país, le da credibilidad a este país. La Contraloría creo que es un órgano que se ha ganado la confianza. Yo iría un poquito más en el tema de la evaluación de la función pública para comprender, para entender, para mejorar, pero en ese sentido. Lo otro es meterse a proponer reformas del Estado, que ya le digo que eso es político, ¿verdad? Diputado, el otro tema que usted planteaba era el tema de la brecha digital y de disminuir la brecha digital. Existe en la Asamblea Legislativa un proyecto, iniciativa también del gobierno, que es tomar los superávit de las instituciones públicas para ayudar a esta emergencia nacional. Dentro de esas, usar los recursos que tiene el ICT y también los recursos que tiene Fonatel a través de la SUTEL, que no se están usando según el planteamiento, no se están usando esos recursos, poder usarlos para la emergencia nacional. La diputada Yorlene León presentó un proyecto de ley también en los últimos días para usar esos recursos, sacarlos de Fonatel y sacarlos de SUTEL y trasladar Fonatel a la Fundación Omar Dengo para que sea desde la Fundación Omar Dengo que se busque disminuir la brecha digital. El plenario legislativo aprobó en primer debate una iniciativa para que los gobiernos municipales elijan sus consejos municipales, su presidente municipal a través de vías digitales de ser necesario, pero hay comunidades que no tienen acceso a internet. Hay todavía comunidades, me lo explicaba la diputada Yorlene León y el diputado Erwin Macís en otro momento también sobre ese tema, de que las municipalidades de zonas muy alejadas del país no tienen todavía acceso para poder hacer ese tipo de cosas. La educación también no se ha podido dar mucho de la educación virtual en estos momentos de pandemia porque no hay sectores que tienen acceso a educación. ¿Qué está pasando y cómo poder hacer eficiente ese Estado para poder cumplir con la expectativa de la ciudadanía? Mire, aquí hay cosas muy específicas en el tema de Fonatel. Es lamentable que tal cantidad de millones haya permanecido ocioso durante tanto tiempo, necesitándolo principalmente los sectores y las regiones con menor desarrollo, que deberían de ser las que tuvieran los servicios de mejor calidad para ir revirtiendo la brecha que se da en contra de los sectores de menor desarrollo. Sin embargo, Fonatel no hace eso y no ha logrado generar con la velocidad que se quiere, y ahí es donde sí se requiere evaluar y ahí es donde sí se requiere tomar acciones correctivas fuertes, ¿verdad? Y hoy en día nos toman esta situación donde estamos urgidos de tener la comunicación digital
para poder dar las clases virtuales, etcétera, y que los alumnos no se nos queden, y veamos el daño enorme que se hace con eso. Sin embargo, ese fue el diseño más parecido a empresa privada que se había querido hacer en Fonatel. Eso el ICE lo hubiera sacado hace muchísimo tiempo porque íbamos avanzando muy bien en ese sentido, pero aquí porque tenemos ciertas sesgos a veces de que el ICE no tiene esas capacidades, cuando sí las tiene capacidades para construir, para hacer todo este tipo de cosas, no se lo encargamos. Yo no veo el asunto en ponerlo en manos de una empresa privada, sino lo que veo en manos es de tomar decisiones drásticas para que quien no ejecuta tenga que rendir cuentas y tenga que enfrentar entonces sanciones. Y eso es lo que estamos viendo, que la ley es carente en este caso. Diputado, ¿cuáles han valorado ustedes desde la bancada de Acción Ciudadana deberían ser las próximas acciones que tome el gobierno y el país para hacer frente a la reactivación económica después de la pandemia, después de esta crisis? Mire, eso está urgiendo y eso tiene que ir en varias líneas. Uno es proteger el mercado interno para generar el empleo acá en lo que Costa Rica consume. El mercado internacional va a estar deprimido por mucho tiempo y entonces nosotros debemos devolver la cara hacia el mercado interno. Y cuando digo el mercado interno es el fomento a la producción nacional para el consumo nacional. Y en esto creo que el Estado debe abastecerse de todas sus necesidades dándole primordial importancia a las compras nacionales. En el agro, todo lo que consumen comedores escolares, cárceles, hospitales, deben ser comprados directamente a los agricultores por medio de sus organizaciones. En el caso de las pymes que producen aquí, toda la ropa de hospitales, policía, tránsito, todo eso debería ser hecho en Costa Rica. Debemos devolver la cara, que esto nos sirva para volver la cara a fomentar el empresariado nacional y las pymes principalmente. Necesitamos ya hacer toda una reforma en el sistema financiero, porque las empresas van a quedar con una serie de compromisos financieros cuando las ventas se cayeron, y entonces ahí va a haber una necesidad de financiar esto, pero financiarlo a tasas de interés como lo está haciendo el mundo, casi de cero, ¿verdad? Pero de cero que le lleguen a la empresa y al hogar, porque lo que necesitamos es salvar las finanzas de los hogares para que después tengan capacidad de compra y puedan mover el mercado, y necesitamos salvar a las empresas de que no vayan a ser querelladas por lo que no han podido pagar. Necesitamos nosotros en ese ámbito proteger la producción nacional. Yo creo que debemos de hacer mucho de protección aduanera, nosotros para defensa de la producción nacional en las aduanas mismas. Pero también nosotros debemos devolver la cara a darle oportunidades a aquella gente que, teniendo muy buenas ideas, teniendo proyectos viables, factibles financieramente, no tienen cómo financiarlo. Por eso debemos de activar fondos de fianzas para que la gente pueda llevar adelante esos proyectos, y lo está haciendo muy bien Banca para el Desarrollo, pero tenemos un sistema ahí financiero que a veces no acciona con la velocidad con que nosotros queremos, y debemos de ir a meter correcciones ahí. Otro de los grandes problemas que tenemos es en la estructura de cómo es la distribución en Costa Rica. Aquí tenemos que el que produce recibe una fracción muy pequeña del precio final que se le cobra al consumidor, porque en el medio hay unos sistemas de distribución que se volvieron abusivamente caros, ¿verdad? Y estoy hablando de cadenas de supermercados que pagan precios de ruina y cobran precios de usura, ¿verdad? Precios de ruina al productor y precios de usura al consumidor. Estoy hablando de un sistema financiero que tiene que ver cómo se vuelve más eficiente, porque se volvió muy caro. En Costa Rica el precio de los intereses, o los intereses de vivienda, o los intereses en el crédito de consumo, etcétera, es muy caro. Necesitamos hacer todos estos cambios
para reactivar verdaderamente esta economía. Y yo espero que esta crisis nos sirva para hacer todos esos cambios que se llama la reforma del mercado. A eso iba, diputado, precisamente. Creo que esta epidemia nacional ha movido todos los cimientos, no solo los políticos, sino los empresariales, y ha llamado a ver que habían un montón de temas que habían ido quedando en el olvido y que ahora nos están saliendo a la cara y nos están llamando la atención de decir, hace mucho tiempo no le estábamos poniendo atención a un montón de cosas que se venían dando en el mercado o en el sector público, o en el sector privado, o en un montón de áreas que ahora nos está diciendo, mire, lo estábamos haciendo mal en ese tema, o tal vez no mal, pero estábamos en una ruta que no era la más acertada. Está en la corriente legislativa también un tema de una moratoria para los alquileres de casas y de locales comerciales que venga a ayudar al empresariado y a la gente que se está quedando sin la posibilidad de hacer los pagos de los alquileres. ¿Cómo valora usted este proyecto de ley y la necesidad y la urgencia de poderlo aprobar para ayudar al sector empresarial? Mire, es muy necesario poner los balances. Ese proyecto ha costado mucho atemperarlo, porque también se da el caso de una empresa grande o de una persona que tiene muchos alquileres que le entran por mes y que tiene la capacidad para financiarle a todos aquellos que, siendo sus clientes o que están alquilándole, no se les cayeron los ingresos o perdieron el empleo, y entonces es ver cómo él le da una moratoria suficiente a esas personas. Pero está también el caso de las personas que viven de un alquiler, y generalmente son personas mayores y que necesitan el pago de ese alquiler para poder ellos comer. Y entonces el proyecto se está haciendo que atempere estas cosas. Y una de las cosas interesantes es que, dependiendo de cómo se cae el nivel de ingresos del que está alquilando, represente cuánto es lo que le paguen en estos meses de crisis a la persona dueña del inmueble, para poder balancear con justicia este tema. Pero el ingenio aquí de los compañeros que han estado en esa mesa ha sido grande y han ido avanzando en ese proyecto. Perfecto, le agradecemos al diputado Welmer Ramos del Partido Acción Ciudadana que nos haya acompañado acá en esta entrevista para intentar llevarles a ustedes una pincelada de lo que está pasando acá y cuáles son las posiciones de las diferentes bancadas con respecto a los proyectos que han sido convocados por el Poder Ejecutivo para hacer frente a esta pandemia o a esta crisis nacional del COVID-19 y cómo valoran las diferentes bancadas, no solamente lo que se está haciendo en este momento, sino lo que viene a futuro. Desde TV Legislativa hemos tratado y trataremos siempre de llevarles las posiciones de las diferentes bancadas legislativas y de los legisladores en particular sobre la visión de lo que se está haciendo, de lo que se debería hacer y llevarles un pulso del trabajo legislativo acá desde el primer poder de la República. Hacemos una pausa y en cualquier momento reiniciaría la sesión del plenario legislativo o volveríamos acá con muchísimo más entrevista en la posición de los legisladores.